Bueno, vamos a otros temas. 30 de septiembre, día de San Jerónimo, traductor de la Biblia que usó la Iglesia Católica durante muchos años, conocida como la Vulgata, y también considerado doctor de la Iglesia. Y en el marco del Día de San Jerónimo, la Conferencia Episcopal ha creado una asociación de biblistas. Esto nos lo va a contar el padre Tony Salinas, con quien estamos al habla esta mañana, pero antes quisiéramos ubicar el comunicado de la Conferencia Episcopal sobre la creación de la Asociación de Biblistas, la Conferencia Episcopal de Honduras, considerando que desde hace varias décadas en todas las diócesis del país se ha ido bueno, me dejaron, pongamos el decreto nada más, decreta la creación de la Asociación de Biblistas Católicos de Honduras. Esta asociación se constituye en régimen de asociación no lucrativa bajo la tutela y vigilancia de la Conferencia Episcopal de Honduras a través del Departamento de Biblia y Catequesis. La asociación, póngame la página anterior por favor, se regulará. La asociación se regulará por los estatutos propios aprobados igualmente por la Conferencia Episcopal y son fines específicos: fomentar la investigación de la Biblia, proporcionar oportunidades a los biblistas hondureños, extranjeros y residentes para su ulterior especialización, estimular y mantener respetando la competencia de otras instituciones análogas del contacto entre los biblistas que puedan estar en el país, ser punto de encuentro para todos aquellos que hacen de la palabra de Dios el objeto predominante de su estudio religioso y su actividad apostólica, y relacionarse con espíritu ecuménico con biblistas no católicos. Es parte de este decreto. La Asociación de Biblistas Católicos de Honduras consta de miembros numerarios y colaboradores. Pueden ser miembros numerarios los doctores y licenciados en Sagrada Escritura, así como todos aquellos que tengan una formación equivalente a juicio del Consejo Directivo. Bien, padre Tony Salinas, qué gusto saludarlo. ¿Cómo está Ojojona esta mañana? Muy buenos días a ustedes ahí en cabina, don Aldo, y a todo el auditorio que les acompaña en este horario matutino. La verdad es que Ojojona tiene siempre este clima fresco, Sí, ¿verdad? favorecido por las lluvias que hemos tenido torrenciales el día de ayer por la tarde y durante la noche. Así que estamos muy bien en ese sentido, ¿verdad? Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Clima rico por allá, sí. Otro, Cuénteme un poco de esta Asociación así de que Biblistas Católicos. Bueno, yo creo que hay que remontarse que en el 420, ese 30 de septiembre, muere San Jerónimo, que fue un hombre muy ilustrado, conocedor de la retórica y de las lenguas antiguas, como el griego y el hebreo, y pensar que en ese siglo, estamos hablando del año 400, la Biblia solo estaba en hebreo y en lengua griega, una versión griega llamada de los 70. Jerónimo emigra a Tierra Santa y de ahí se pone el empeño por transcribir todos los 73 libros de la Biblia a una lengua nueva, que va a ser la lengua latina, que era la lengua del imperio. Esta traducción, por lo tanto, va a durar hasta el siglo XVI, llamada, como usted bien lo dijo, Aldo, la Vulgata, que quiere decir una Biblia para el vulgo, una Biblia de lectura popular. Y hasta el siglo XVI, desde el siglo IV. Vamos a tratar de recuperar la comunicación con el padre Tony Salinas en Ojojona para conocer un poco más de la creación de esta Asociación de Biblistas Católicos en el marco de la conmemoración del día consagrado a San Jerónimo, doctor de la Iglesia y traductor. A él le correspondió, según la historia, bueno, él según la historia, hace la traducción de la Biblia del griego y el latín, del griego al latín, y del griego y el hebreo al latín, esta Biblia que se conoció como la Vulgata y que se usó hasta el siglo XVI, cuando aparece con la traducción de Martín Lutero a el alemán. Recuperamos la comunicación con... Bien, ya vamos a tener la... ¿Podemos ubicar el decreto, por favor? Para ampliar un poco más, mientras recuperamos la comunicación con el padre Tony Salinas, porque es importante conocer un poco más del trabajo que va a desarrollar la
Asociación de Biblistas Católicos, porque uno de ellos es el de fomentar la investigación. Padre, recuperamos la comunicación. Sí, decía yo como en América, ya con la llegada de las carabelas, vino la Biblia. Sí. Pensemos como el padre Manuel de Jesús Subirana, en su catecismo, por las zonas de Lloro y la costa norte, ya transmitía el mensaje de la palabra de Dios. Y entonces el comunicado de la conferencia episcopal en forma de decreto hace posible que todos los que hemos estudiado Biblia en alguna universidad a nivel de doctorado o licenciatura y también otros afines a esta ciencia, podamos asociarnos para cumplir esos fines que usted ha leído y que claramente el decreto ha señalado. ¿Qué queremos decir? Que desde el siglo XIX, estamos hablando a finales del siglo XVIII, de 1800, se comenzó un camino de investigación sobre la palabra de Dios. Y ese camino se ha especializado, comenzando por estudiar las lenguas originales en que se escribió la Biblia y luego todo el asunto de investigación sobre autores, épocas y todo lo relevante en torno a la palabra y al mensaje de Dios, que es lo que en verdad nos interesa, acompañar al pueblo cristiano, al pueblo de Dios, con la santa palabra, que es la revelación de Dios a los hombres. Recordemos que en la Biblia no somos nosotros que fuimos a buscar a Dios, es Dios que ha venido a buscar al hombre. Y por eso la Asociación de Biblistas Católicos de Honduras quiere seguir siendo un puente, un camino de que nuestros compatriotas con su identidad cristiana puedan también encontrar en la Sagrada Escritura la persona de Jesucristo como camino, verdad y vida. Y con la traducción de la Biblia se abre el espacio para que toda la gente, como bien lo decía usted, la Vulgata que llegaba al público, llegaba a lo popular, la gente pudiera conocer lo que antes estaba reservado solo para los grandes maestros, para los doctores, y hoy se ha convertido también ya en un área de estudio especializada, es decir, hay muchos doctores en Biblia, hay muchos licenciados en estudios de la Biblia, que va ampliando el conocimiento y la convierten no solamente en un elemento de fe, sino que también en un componente de ciencia. Así es, así es. Lo que se busca indudablemente, pensar que estudiar la Sagrada Escritura es querer ser fiel al mensaje transmitido, que eso es muy importante. ¿Qué nos quiso decir el evangelista, aparte de la presentación del Hijo de Dios? ¿Qué nos dice un libro tan antiguo como el de los Macabeos? ¿Qué nos dice el texto sagrado del profeta Jeremías? O el contexto histórico en el que se escribe el Salmo 126, después del destierro, cuando Israel retorna a la tierra prometida. Todo eso es parte del estudio. Todo eso es el deseo de conocer a profundidad como ciencia todo lo que en la Sagrada Escritura se nos ha venido comunicando. Y para ello, ya por ejemplo, en 1902, su santidad creó el Pontificio Instituto Bíblico. Ya antes estaba el Pontificio Instituto de Jerusalén. Y así los franciscanos tienen estudios especializados en Roma, la Universidad Gregoriana, el Pontificio Bíblico y en los demás lugares del mundo. Las asociaciones de biblistas no es única en Honduras. Están varios países de América Latina, quiero mencionar la de México, quiero mencionar la de Argentina, la de Chile. Son prominentes asociaciones de biblistas que no solamente estudian, también publican y hacen un acompañamiento al pueblo de Dios en la manera como debemos de interpretar también el sagrado texto revelado. ¿Con cuántos biblistas va a iniciar esta asociación? ¿Biblistas católicos cuántos habrán, padre? Tenemos nosotros en lista en nuestra asociación 12 miembros a nivel nacional y hay dos, si no me equivoco, sacerdotes que están estudiando, uno por terminar en Salamanca y otro por terminar en Navarra, estudios de especialización bíblica. Y por lo que vi también va a tener una muy buena relación con biblistas no católicos para fomentar el ecumenismo. Así es, decir, la palabra de Dios no puede ser vínculo de disociación. La palabra de Dios
es vínculo de unidad del pueblo de Dios. Y en iglesias no católicas, acordémonos, queridos amigos, que los grandes comentaristas y estudiosos que en el siglo XIX dan un impulso al movimiento bíblico son los estudiosos protestantes de Alemania, por ejemplo. El mundo de la iglesia no católica, llamada protestante en Alemania, de ahí surgen los grandes especialistas en el conocimiento de la palabra de Dios. Podríamos citar cantidad de expertos, biblistas no católicos, y eso nos hace ver que la ciencia bíblica y el texto sagrado no requiere una propiedad de pertenencia en sentido religioso, siempre y cuando se tome el texto sagrado desde un sentido científico, de respeto y de veneración, como debe ser la sagrada palabra de Dios. Pues es una muy buena noticia la que usted nos traslada hoy, padre Tony Salinas. La comunidad católica, la comunidad cristiana tendrá Honduras su asociación de biblistas católicos. No la tenía Honduras, ¿verdad? Era un anhelo de la comunidad católica. Lógicamente era un sueño añorado, sí, y que hoy la Conferencia Episcopal, a quien agradecemos este decreto profundamente, nos da este punto de partida, porque es la primera aprobación que nos lleva posteriormente a la formulación de unos estatutos que hacen más viable el camino de la asociación. Porque nos encaminamos a, si Dios nos da la gracia, de seguir creando centros de formación bíblica, publicaciones de libros, invitar a especialistas del mundo a compartir temas de exégesis, de interpretación bíblica y sobre todo de temas especializados, como por ejemplo el tema de la misericordia en la Biblia, ahora en la época de la pospandemia, ¿verdad? El tema de la solidaridad en el mundo cristiano desde la palabra de Dios. Y no digamos ahora que el Papa el próximo 4 de octubre nos va a regalar un documento, una encíclica sobre ser todos hermanos, ¿qué significará para lo que sigue después de la pandemia desde la palabra de Dios, el trabajar juntos por Honduras? Vea que ese es un tema de capital importancia. Cómo la palabra de Dios deberá ser instrumento para reconstruir siempre Honduras, en el ámbito social, en el ámbito económico, en el ámbito familiar, en el ámbito personal y en el ámbito como pueblo. La palabra de Dios siempre será luz para nuestros pasos, como ella lo dice, guiará y acompañará como lámpara el caminar de todas nuestras decisiones por una Honduras mejor. Entonces son las finalidades de una asociación bíblica de biblistas católicos, poder crear centros de estudio, hacer publicaciones, llegar a congresos, invitar a especialistas del mundo que puedan acompañar e iluminar desde el estudio y desde la fe, lógicamente, el caminar del pueblo de Dios. Y un punto fundamental, don Aldo, que no puede quedar por fuera, es que la palabra de Dios se estudia desde la fe. No estudiamos la Sagrada Escritura simplemente como técnicos o especialistas. Se estudia la palabra de Dios como lo que realmente ella es, la revelación de Dios a nosotros, donde conocemos al Padre, conocemos al Hijo en que se ha encarnado, conocemos al Espíritu Santo y la misión que debe de cumplir la Iglesia a través de los tiempos. Padre, ha sido un gusto dialogar con usted y gracias por darnos esta buena noticia. Muchísimas gracias a ustedes por este espacio y que Dios siga acompañando el camino que hizo con Israel, ¿verdad? Acompañar y guiarles por medio de su palabra. Que Dios nos siga también acompañando con su palabra a todos nosotros. Muchísimas gracias por este espacio y que Dios les siga acompañando a todos ustedes y a cuantos nos han sintonizado en esta mañana, fiesta litúrgica de San Jerónimo, y con la buena noticia de este decreto de la Asociación de Biblistas Católicos de Honduras. Muchas gracias. Gracias a usted y esperamos visitarlo pronto por allá por Ojojona. Padre Tony Salinas.
Bienvenidos. Gracias. El padre Tony Salinas dándonos a conocer esta buena noticia para la comunidad católica, la comunidad cristiana, la Asociación de Biblistas de Honduras.